Muy buenas tardes. Vamos a conversar hoy un poquito sobre las dificultades de los procesos educativos con base en los resultados académicos que se están obteniendo en las diferentes pruebas externas. Es un poco hay una reflexión sobre cómo qué podíamos nosotros empezar a replantearnos para mirar frente a esos resultados que se están obteniendo en las pruebas PISA y en las pruebas Saber, unos procesos de mejora, pero que estén bien fundamentados y bien encaminados. Desde una reflexión acerca de los propósitos de los diferentes actores que están presentes en los procesos educativos. Allí, en ese análisis, nosotros construimos esta pequeña gráfica que enfrenta un poco precisamente a esos actores y sus propósitos en términos de en cuánto se esfuerzan a mayor o menor medida las diferentes personas que allí están involucradas, de acuerdo al sentido del propósito que se tenga en su momento cuando yo ingreso a un proceso o a un sistema educativo particular. El primer actor que presentamos o que analizamos, acá podemos ver que entre más esfuerzos, o sea, si el sentido de, de, del actor, si el sentido del propósito del actor está más concadenado al propósito de mejora continua, de motivación al logro, pues va a estar más encima o más superior en la parte de la gráfica. Y si por el contrario el esfuerzo con base en el sentido del propósito del actor es menor, pues va a estar más cerca de la parte inferior de la pantalla. Entonces, el primer actor que nosotros encontramos son los padres de familia, los estudiantes, los docentes y las autoridades. En este caso, Ministerio de Educación, Secretarías de Educaciones Municipales, entidades territoriales. Aquí es importante destacar que no tenemos datos ni información verificada. Es una reflexión producto de una observación subjetiva de parte mía. Es lo que yo puedo rescatar de lo que he venido observando en los procesos educativos a los cuales tengo acceso. En ese orden de ideas, yo encuentro que los esfuerzos de los papás son muy heterogéneos. Es decir, hay papás que se esfuerzan mucho porque los procesos educativos de sus hijos sean muy exitosos, otros que se esfuerzan menos y otros que se esfuerzan muy poco. Y es un poco en la medida de que se piensa desde esa perspectiva del padre de familia que si yo coloco un niño dentro de un proceso educativo, dentro de la escuela, pues ya estoy cumpliendo con lo que a mí me toca, ¿ya? Hacer que mi hijo esté en un proceso educativo. Y hay unos que se esfuerzan mucho menos porque ni siquiera dan cuenta y hacen seguimiento de si su hijo va o no a clase. Lo colocan como una especie de patrón social de las comunidades, como una actividad hay que hacer porque las comunidades lo hacen, pero más como por propósito propio, sino porque creen que es el deber ser de alguna construcción social que hay allí en las comunidades. Entonces, como otros que sí quieren que sus hijos sean los primeros de la clase, que pronto tengan la oportunidad de tener acceso a varios idiomas, de que tengan la oportunidad de tener acceso a un intercambio escolar, por ejemplo. Esos papás, pues sí, que están más motivados y presentan allí un mayor esfuerzo en función de ese propósito que ellos tienen en sus hijos, ¿no? Que tiene que ver también mucho con las expectativas. En ese orden de idea, pues nosotros encontramos que los estudiantes están un poco por debajo en términos de esfuerzo. Y la pregunta un poco que nos surgía aquí es si está correlacionado los esfuerzos familiares, ¿no? Si un padre de familia tiene que esté motivado al logro, tenga un hijo que también esté motivado al logro. O por el contrario, su hijo no esté tan motivado como el mismo papá presenta como ese afán de querer que haya éxito escolar allí. O por el contrario, un papá que esté completamente eh, indiferente al proceso educativo de su hijo, haya allí en el niño un interés mayor por ser sobresaliente en los escenarios académicos. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? No sabemos aquí si está
si está correlacionado o no. Esos son ya como escenarios que nos pueden dar visos para objetos de investigación. Pensamos que los docentes son unos actores que están altamente motivados en función de los propósitos escolares, que allí un poco han perdido el rumbo porque pues la complejidad de los procesos de enseñanza que se han venido instaurando en las entidades educativas, importante aclarar también que son de secundaria, pues ya no se están comprendiendo mucho por parte de los maestros. Entonces, eso allí les ha dificultado un poco el tema, pero sentimos que los esfuerzos de los maestros sí están siendo grandes por tener éxitos académicos. Obviamente tenemos actores en ese grupo y ahí vinculamos a los directivos docentes que pues no tiran mucho ni sus niveles de esfuerzo son tampoco como muy marcados, ¿no? Muy fuertes. Entonces también encontramos allí uno que otro actor que pues pasa más por un simple espectador que hace lo mínimo, los mínimos y no se afana mucho porque los resultados académicos sean óptimos. También hay que reconocer que hay ese tipo de actores allí. Finalmente, las autoridades, que en últimas creo yo son las más motivadas a los resultados positivos en términos educativos, en términos de desempeños en las pruebas externas. Esto pues tiene de la mano con las políticas de Estado, las políticas macroeconómicas a nivel mundial, que pues obviamente para un país eh, proceden a dar buenos resultados en términos de crecimiento económico, social y obviamente académico y de conocimiento en sus escenarios internos. Por eso sentimos que son las autoridades las mayores, las personas que mayores dan mayor esfuerzo para que todos estos procesos educativos sean exitosos. Bien, entonces, teniendo claro eso, que los datos que nosotros tenemos son observaciones subjetivas de parte de la persona que está aquí conversando, podemos construir que en términos de propósito y en esfuerzos para llegar a ese éxito educativo con base en el propósito de cada quien, pues observamos que son los estudiantes los que menos esfuerzo están presentando y las autoridades los que más, un poco muy de cerca con los docentes y los padres de familia, que también están un poquito por debajo como de la media en términos de esfuerzo para lograr los propósitos educativos. ¿Qué sería el primer paso? Y es lo que nosotros empezamos a creer, que los propósitos no están siendo lineales. O sea, ustedes pueden ver los propósitos de las autoridades son uno, los de los docentes son otros, que están cayendo en lograr hacer lo que pueden hacer sin entender muy bien los propósitos de las autoridades. Lo mismo pasa con los padres de familia y lo mismo está pasando con los estudiantes. Entonces, lo que hay que hacer con base en esta reflexión es lograr un propósito que se acerque en términos de comprensión, en términos de capacidad y en términos de recursos para todos los actores y dejar un poco la demagogia en esa construcción de propósitos que parecen ya en algunas columnas que estamos presentando inalcanzables y se están concretando esas ideas demagogas en resultados poco importantes para los estudiantes que en última son los que tienen que demostrar que se están alcanzando esos logros que se quieren cuando se plantean los propósitos educativos. Entonces, eso habría que empezar a mirarlo con mucho detalle, establecer una línea de acción concadenada entre todos los actores en función de que todos sepan para dónde van, con claridad, y sepan qué hacer, con claridad, de una manera muy práctica y muy digerible por cada una de las personas que allí interactúan. Bueno, eso nos deja a nosotros muchas preguntas. ¿Están correlacionados los esfuerzos de los padres con los de sus hijos? Es decir, padres más motivados al logro, hijos más motivados al logro, lo que veníamos planteando un poco al principio de la reflexión. ¿Son en verdad los esfuerzos de los maestros suficientes y bien dirigidos? Aquí yo pienso, y hay que hacer otro videito para esto, que los maestros están haciendo muchos esfuerzos,
pero que están apuntando a cosas diferentes a lo que se quiere evaluar en las pruebas externas. Y eso ha venido generando desempeños de los estudiantes, no tan brillantes en esas pruebas, pero que no son despreciables en lo que los maestros están apuntando. Y ahí eso tiene que ver un poco por lo que decíamos hace un momento, porque los maestros han perdido la claridad de qué es lo que se quiere hacer. Y entonces eso ha hecho que no se tenga unas prácticas que estén más orientadas a esos resultados que en últimas queremos en pruebas externas. Aquí pues sabemos que las autoridades tienen muy claro para dónde ir, pero está muy difícil que la gran mayoría de los docentes lleguen a esas especificidades de la información. Esa información está llegando tarde al grupo de maestros y por ende pues los maestros están resolviendo el tema como pueden. Volvieron a los temas, están enseñando sumas, están enseñando restas. Todo este cuento de la competencia está quedando a un lado porque decirle al maestro, venga, enséñame comunicación, ¿cómo lo hago? Es más, es difícil para un maestro ahorita, incluso de matemáticas de secundaria, diferenciar en términos de prueba saber preguntas que estén orientadas a la comunicación, a la resolución o al razonamiento matemático. Incluso para el docente de secundaria es complejo ver esa diferencia y si a partir de allí miramos, si un docente no es capaz de establecer cuál es la diferencia entre esos tres tipos de preguntas, pues cómo va a ser didáctica diferencial para apuntar a que sus estudiantes logren desarrollar ese tipo de preguntas que se están planteando allí. Sería muy importante hacer como un videito nuevo para eso del tema de la educación por competencias, pero creo que es allí donde se está generando el quiebre entre los desempeños de los estudiantes, los propósitos de la educación y obviamente los desempeños o las enseñanzas que se están dando en el aula de clase. Entonces allí un poco llamamos a la reflexión. Recuerden que mi nombre es José Enson Camargo Remolina y pues una persona que me gusta reflexionar sobre educación y compartir mis ideas para pues recibir toda la realimentación que alguien me pudiera dar sobre estos temas y empezar a construir nuevos procesos que logren una mejora contundente en los desempeños de los estudiantes. Muchas gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Ya estaremos próximamente con un nuevo video sobre precisamente la educación por competencias. ¿Es válida la educación por competencias? Es una gran pregunta.